Amigos televidentes, muy buenas noches. Soy Miguel Anaya Valverde y ya estamos en una nueva emisión de tu programa televisivo en directo. Y nos vamos de inmediato a presentar a mi primer invitado. Él es el número 9 por el partido político de Fuerza Popular. Mi invitado es Lucho Otoya. Lucho, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. ¿Quién es Lucho Otoya y por qué desea pretender ingresar al Congreso? Bueno, gracias por darme la oportunidad. Esta es mi primera entrevista en la televisión, en esta campaña. He esperado primero estar con todos mis contenidos listos y ahora tener la oportunidad de poderlos presentar. Yo soy un comunicador con 42 años de experiencia en la industria de la publicidad y el marketing. Siempre he tenido la voluntad de apoyar y lo he hecho desde la perspectiva que me ha tocado en las empresas que me tocó dirigir, siempre con una orientación social, especialmente en el tema que tuviera que ver con un tema importantísimo para mí, que es la educación. Y la educación con desarrollo, que es importante. Y luego también el deporte. Entonces estuve participando en el directorio de United Way International, ¿no? Que es con proyectos autosostenibles de educación. Lo vengo haciendo también, y lo he hecho hasta hace muy poco, como presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. En el gremio de los anunciantes también he estado como presidente del CONAR durante 8 años, y desde la publicidad, que es la industria en la que yo me desarrollo, he sido prácticamente director como 15 o 16 años. Candidato, la política está bastante deteriorada hoy en día. Se ha visto una serie de escándalos en la clase política. ¿Qué garantiza que Lucho Otoya va a hacer una labor política desde el Congreso completamente diferente? ¿A quiénes ya el pueblo desconfía? Bueno, yo quisiera contarte cómo yo participo en política. Después de 42 años trabajando en la industria de las comunicaciones, decido devolverle a mi país lo que tan generosamente me ha dado durante mucho tiempo. Yo soy una persona que se ha formado en las escuelas estatales, una escuela fiscal en la primaria, una grado escolar en la secundaria y Universidad Nacional en mi carrera. Y realmente lo que estoy haciendo ahora es tratar de poner mi voluntad al servicio del país. La política está muy deteriorada últimamente, está pasando por un periodo en el cual se siente amenazada, ¿no? La gente tiene inseguridad y desconfianza hacia el grupo político. Y creo que los políticos tenemos toda una responsabilidad. Yo he decidido participar en política desde las bases de los partidos políticos. Es decir, como siempre, desde abajo, con la gente que realmente tiene la emoción de un partido, porque los partidos políticos nacen, crecen y se fortalecen en función a sus bases políticas. Y ahí es donde comienzan a identificarse las personas, a las que tienen mucho más capacidad, las que tienen emoción, los que tienen voluntad, y a partir de ahí comenzar a elegir a las personas que los van a representar. Y este es un proceso totalmente diferente. En este proceso se ha seleccionado, y lo podemos ver, tenemos un grupo de congresistas, tanto para Lima, como para nivel nacional, como para el Parlamento andino, que han pasado un proceso de evaluación muy severo, y esto es resultado de que estamos viendo que tenemos muy buenos candidatos, todos estamos prácticamente compitiendo, y va a ser una elección muy difícil para los mismos candidatos de Fuerza Popular. ¿Cuánto te preocupa la educación y por qué? Muchísimo. La educación realmente es la parte fundamental de mi propuesta. Yo siento que el país sufre una crisis de valores, una crisis tremenda donde realmente la verdad importa muy poco, todo lo que es la deshonestidad, la mentira, las intrigas, son parte de lo que estamos viviendo, y eso le tienes que sumar la delincuencia. Por lo tanto, yo creo que hay gran parte de la responsabilidad en lo que los padres y los colegios estamos haciendo en la formación de las personas. Yo recuerdo haber sido formado en valores. Yo he tenido cursos de educación cívica, de instrucción premilitar, de deportes, ¿no? De religión o fe, ¿no? Y siento que a mí, en mi casa y en el colegio, me formaron adecuadamente. Yo en el colegio he tenido maestros, no solo profesores, he tenido maestros, personas que me han guiado, y ese es un modelo que me gustaría a mí replicar y llevarlo adelante. Uno de mis grandes objetivos, además de la educación con valores, es también recuperar la calidad de la educación estatal. Legislar a favor de la educación en valores. Dentro de ello hay dos preguntas que el magisterio estrecha a los candidatos. Uno, la deuda social al magisterio es un tema bastante latente que está
pendiente con los profesores, muchos se han muerto y no han llegado a cobrar esta deuda social que tiene el Estado, el Ministerio de Educación con ellos. Y segundo, la idea de resaltar bastante el deporte en las instituciones educativas. Yo creo que lo que ha perdido el gobierno y el Estado específicamente es su responsabilidad de cumplir sus compromisos. Y si eso realmente está por escrito y es un compromiso firme, es el gobierno el que está incumpliendo. Yo considero particularmente que el país tiene una deuda con el maestro, con los educadores, porque hay dos grandes grupos que han perdido ese reconocimiento que le deberíamos tener, y lo hemos visto en la pandemia. El policía, por un lado, que fue un héroe en la pandemia y luego fue ninguneado, y luego el maestro. Un maestro que simplemente no ha tenido la capacidad de generar mejor bienestar para su vida, poder darle a su familia lo que él significa para la sociedad. Él es el formador de nuestros hijos, él es el gran responsable. Pero también hay un tema, que a veces el Estado comete el error de querer colocar a todos, sin importar su capacidad, en la misma bolsa. Entonces todo el mundo dice, todo el mundo gana igual, y las diferencias entre un segmento y otro son muy pequeñitas. Entonces no se está reconociendo al maestro en toda su magnitud, y yo creo en la meritocracia. La gente tiene que ganar, si tú eres un mejor profesional, tienes que ganar más. Y tienen que haber escalas en las cuales tú puedas decir, oye, este señor es un gran maestro, y que esté en la escuela estatal, y no tengamos el problema que el día de mañana ese maestro bueno de la escuela estatal está trabajando en un colegio privado. Perdemos el talento. Por otro lado, el tema de la salud. Hace poco hemos vivido un escándalo tremendo. Desde la ministra Pilar Mazzetti, en un escándalo involucrado. ¿Qué hará Lucho Otoya por la salud? Yo creo que el problema que estamos viviendo ahora, más allá de la falta de compromiso con la verdad y todo lo que nos han estado ocultando, tanto en fallecidos, en camas UCI, en promesas que no se han cumplido, o todo lo que estamos viendo ahora, felizmente ahora tenemos la capacidad de recuperar nuestra libertad. O sea, yo creo que el emprendedor peruano, que es el gran responsable de llevar el sustento a su casa, no tenía la capacidad de poderlo hacer. Y lo hemos visto en la etapa anterior. Esa persona se ha arriesgado porque era o se enfermaba o comía, ¿no? Y creo que la respuesta fue evidente, tenía que llevar sustento a su casa. En esta segunda etapa ha habido mayor flexibilidad, pero igual, o sea, hay mucha gente privada, los negocios están quebrando, o sea, el país está en un tema tremendo, una crisis no solamente económica y de salud, es una crisis moral, preocupante. Entonces, ¿qué haría Lucho Otoya? Bueno, yo creo que el tema es que se cumpla la ley. No se trata de que hagamos más leyes. Yo creo que lo que está pasando en nuestro país es como la Constitución. La Constitución es buenísima. El tema es que se cumpla la Constitución y que haya alguien que la haga cumplir. No estamos respetando las leyes. Se ha perdido el principio de autoridad, que es importante. Amigos, vamos a irnos a un breve corte comercial y regresamos en el segundo bloque con nuestro invitado, el candidato Lucho Otoya, quien postula con el número 9 por el partido político Fuerza Popular. Pausa comercial y volvemos. Amigos, ya estamos nuevamente de retorno en este segundo bloque y estoy con mi invitado, Lucho Otoya. Él postula al Congreso de la República con el número 9 por el partido político Fuerza Popular. Vayamos a las propuestas suyas, Lucho. Pero yo tengo dos preocupaciones importantes. Es, uno, los emprendedores, por un lado. Las MIPES. En general, el emprendedor como tal. Y por otro lado tengo también el acceso de los peruanos a la cultura. ¿Okay? Quisiera comenzar por el que supuestamente debería ser el más rápidamente de aplicar. El apoyo al emprendimiento, ¿no? Claro, al emprendimiento. En el tema de la cultura, para comenzar por lo que realmente creo que son medidas inmediatas, si uno se pone a pensar qué te pasaba a ti cuando tú ibas al colegio de niño, seguramente has visitado muchos museos, ¿no? Has tenido oportunidad de conocer bien la historia. Lo que está pasando ahora es increíble. En el año 2014 yo estaba en Brasil, en el Mundial, y todos los museos, no por el Mundial, permanentemente estaban abiertos para la comunidad, tanto locales como extranjeros, ¿ya? Y no por el Mundial, te aviso. Entonces, aquí, como una novedad, hasta antes de la pandemia y luego se va a restablecer supuestamente a partir de febrero, es los
museos son de libre acceso para los niños, ¿ok? Mostrando su carnet de estudiante solo los días domingos. Y yo creo que no hay que segmentar y pensar que solamente es el día domingo. Los museos deberían de ser abiertos siempre, claro. Y no solamente para los niños, debería ser también para los adultos mayores. Otro grupo muy golpeado en esa pandemia han sido los adultos mayores. Los adultos mayores se han visto privados de su libertad. Un museo bien administrado no tiene que significar un mayor costo para este grupo importante, para que puedan acceder de forma gratuita. Cuando uno deja de trabajar, se tiene una soledad donde realmente el entretenimiento y el acceso a un museo sería un momento de relax y encima llevando conocimiento, que es importante. Y eso no le tiene que costar al Estado. Por lo tanto, yo vengo del mundo de las comunicaciones, de la publicidad. ¿Tú crees que no hay una marca o una empresa, Alicor, no quisiera auspiciar la cultura y el conocimiento en el país? Estoy seguro que encargaríamos un museo a cada empresa. Y realmente la mayor parte de los museos, ¿okay?, están dentro del tema de Lima, en la circunscripción de Lima. ¿Crees tú que no hay voluntad política para apostar por la cultura? Yo creo que a veces están pensando las cosas complicadas cuando hay cosas muy sencillas que se pueden implementar rápidamente. O sea, el sponsoring en la cultura es inmediato, es inmediato. Una gaseosa, Alicor, Coca-Cola, empresas que realmente están identificadas, ¿cómo lo podrían hacer eso? Y dentro de la cultura hay otra parte más, que es el tema de la difusión. En ese momento, en el Ministerio de Cultura, está el canal de televisión, IRTP. Y yo considero que la televisión, en esta pandemia, tendría que haber cumplido un mejor rol. La educación a distancia no ha funcionado bien. Y lo que era más fácil de implementar y rápidamente era llevar más señales. Ningún canal de televisión de los nacionales tiene la cantidad de repetidoras que tiene la televisión del Estado. Sí, claro, sí, claro. Implementar y llegar más allá era un poquito de costo. O sea, el tema es un costo adicional, pero que te permitía ir mucho más allá, lograr un mayor alcance. Entonces, ahí te estás encontrando con un segundo punto importante. Y un tercer tema en la cultura. Yo soy una persona formada en las bibliotecas. Claro, cuando yo iba a las bibliotecas, los libros costaban. Cuando los libros se leían. Se leían y se costaban. ¿No? Claro, el modelo ha cambiado. Sí, claro. Pero ha cambiado en la capital y en la zona urbana. En la parte rural no ha cambiado. En la parte rural no hay libros, no hay tecnología. Entonces, si hubieran libros para comenzar, serían bienvenidos. Pero creo que el tema es el conocimiento tiene que digitalizarse. San Google nos permite llegar a un solo dedo a los contenidos. Y los niños, está comprobado que los niños con acceso a la tecnología progresan mucho más rápido. Para no perder tiempo, en el tema de los emprendedores, por ejemplo, para mí, estamos hablando en Fuerza Popular del empleo digno y formal. Yo creo que lo que también hay, desde mi aporte como comunicador, es que falta promoción al emprendedor. En el año 2007, el Estado decidió que Prompime, que era el organismo promotor de la actividad de los pequeños y microempresarios, se adhiriera al Ministerio de Trabajo. Formalizarlo. Pero ¿cómo hacerlo? Pero el problema es, este organismo dentro del Ministerio de Trabajo pretendía estar en el lugar donde los emprendedores tienen temor. ¿Dónde está el tema de la formalidad? La formalidad es un tema importantísimo. Lo hemos visto en la pandemia. Salud y pensiones son el fantasma de todos los presidentes, me imagino. ¿Cómo vamos a poder asumir la manutención de personas que no tienen una pensión, que no tienen dónde ir cuando enferman? Entonces, ese es un tema de aportes, pero no se trata de imponer. Yo creo que la formalidad es una consecuencia del bienestar. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es poner plata en el bolsillo de los emprendedores y esto a su vez se traslade al bolsillo de todos los peruanos. Los micro y pequeños empresarios, estos MIPES, significan el 95% de las empresas formales y significan el 50% del Producto Bruto Interno. Sí, claro. Entonces, ignorarlos o presionarlos o perseguirlos no es la solución. El tema es cómo hacemos que a ellos les vaya mejor. ¿Cómo hacemos para ayudarlos a promover? Desde mi perspectiva de comunicación,
el microempresario debería tener un gran centro de desarrollo donde tenga educación, capacitación, entrenamiento, tecnología, máquinas, acceso a productos que puedan mejorar o iniciativas que ellos podrían tomar y emprender. Para mí el microempresario o el emprendedor debería llamarse empresario porque realmente ha demostrado, en los momentos más difíciles del país, ha demostrado que tiene la capacidad suficiente para haber no necesitado del Estado, sino más bien poder salir adelante con sus familias. Es el candidato Lucho Otoya, su preocupación por la educación, por la salud, por el emprendimiento, por la cultura, aspectos básicos que necesita un país para seguir avanzando y creciendo. Lucho, te agradezco por haber estado en nuestro programa. Tienes las cámaras para dirigirte a todo el país. Bueno, primero agradecerle a Miguel por darme un espacio en directo. Ha sido un gusto en esta primera oportunidad. Y yo creo que hay un compromiso por delante. Yo lo que quisiera hacer es una reflexión. Piensen bien antes de emitir su voto. No se trata de elegir al más popular. Todos van a hacer propuestas. Veamos quiénes las van a poder cumplir, quién tiene el mejor equipo para poderlas llevar adelante, quién tiene las mejores ideas. Por eso es que no se trata de que voten por mí o por alguien en especial. Creo que tienen que votar escuchando y siendo conscientes que las mejores propuestas son las que pueden llevar a un mejor puerto a nuestro país. Muchas gracias.